Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí, Mao? ¿Sí, Jali? Gracias. Bueno, les voy a compartir un tema que la verdad no es nuevo, pero pareciera ser que para nosotros en América Latina sí lo es. Y de hecho se le han dado nombres diferentes y el objetivo de esta sesión es como compartir con ustedes realmente cuál es el deber ser de este concepto de infusiones múltiples, porque incluso hay momentos en los que se ha dejado este concepto a las tecnologías de infusión. O sea, es tan errado el concepto que hay acerca de este tema, que repito, este título pareciera ser que está más, digamos, ligado a tecnologías de infusión y como tal no es así. Para esto me voy a apoyar en algo y es un trabajo que hicieron en Ontario en el año 2012, un grupo clínico en asocio con el Instituto de Prácticas Seguras de Medicamentos, que es la ISMP, y allí se hizo una revisión acerca de lo que significaba el tema de infusiones múltiples. Antes de dar continuidad, les cuento cuál es mi rol en la compañía. Yo soy enfermero, mi especialidad es cuidado crítico, soy terapista intravenoso, certificado por la INS, y les comparto esto porque desde ICU Medical, el departamento clínico tiene una misión muy importante y es compartir no el conocimiento que nosotros producimos, porque no somos productores de conocimiento, sino de compartir lo que está verdaderamente basado en evidencia por grupos clínicos como es en este caso la ISMP. Esa es mi función y es mi rol. No es un espacio comercial, no es un espacio para promover productos, es un espacio para conversar de temas clínicos. Entonces, ya con esa primera introducción y contándoles qué hago en la compañía, vamos a entrar un poco en este tema. Como les mencionaba, esto arrancó en el año 2012 y se empezaron a preguntar por qué habían tantos errores en la administración de los medicamentos generada por las infusiones múltiples. Y a partir de allí se hicieron varias preguntas como qué tanto sabía el personal de esto y si sabían que era una infusión múltiple. En el año 2020, el año pasado, la ISMP hizo una publicación mundial sobre cómo debería ser la implementación de las tecnologías de infusión inteligentes. Y allí uno de los primeros titulares que salió en esta guía fue que se hizo visible el riesgo tan grande que tienen las infusiones múltiples en los pacientes y especialmente en aquellos que más se requieren, como son los pacientes de cuidado crítico. Hay algunas preguntas que surgen de la literatura de cómo los usuarios clínicos entienden lo que son las infusiones múltiples. En la industria de tecnologías de infusión hay algunas bombas de infusión que hablan de infusiones secundarias. Y esto es importante aclararlo, porque en su momento la misma industria quiso hacer un símil en que era igual infusiones secundarias a infusiones múltiples. Y de hecho, técnicamente, desde la práctica de administración de medicamentos, son dos cosas que son diferentes, que es lo que voy a tratar de compartirles a ustedes acá. Que alguien me decía, esto es un error entonces de la industria, no, porque la industria también tiene la libertad de mencionar cómo se pueden hacer algunos programas de infusiones secundarias y están en su libre derecho. Está de nuestro lado desde el punto de vista clínico darle la interpretación correcta a este punto. La otra pregunta que se hace son varias preguntas clínicas que surgían a partir de esta presentación. Y es si yo tengo un medicamento cardiovascular, ¿es válido colocar otro medicamento por un segundo canal? También hay preguntas en torno al paciente pediátrico y neonatal. ¿Qué sucede cuando los volúmenes de purga son mayores a la infusión del medicamento? Hay varias preguntas. También cómo se administra un antibiótico, y aquí hay que entender que si el antibiótico es administrado en una infusión primaria, hay que entender que estamos combinando dos tipos de medicamentos.
Quiere decir, estoy colocando en una infusión continua que es primaria, una infusión secundaria que es intermitente, porque el antibiótico como tal no es una infusión continua. Son preguntas clínicas que han surgido en el entorno de esto. El otro punto es si una infusión en I o en Y es un momento de incompatibilidad. También es importante entender este escenario clínico y si a una infusión primaria es válido o correcto agregar una infusión secundaria que contiene un medicamento de alto riesgo. Bueno, entonces, retomando como un recorrido del año 2012 hasta acá, ¿qué partimos? Se hizo un estudio que se llamó el estudio de una fase 1B. ¿Sí me escuchan atrás? Es que hay un fondo que no me deja sentir si estoy hablando bien o no. Entonces, ¿qué se quedó claro? El riesgo de las infusiones múltiples. El segundo punto es, hablemos de las infusiones secundarias. O sea, dentro de las infusiones múltiples hay un ítem especial que se llama infusiones secundarias. Y se oficializó el alto riesgo que tiene esto para la seguridad de los pacientes dentro de lo que se conoce infusiones secundarias. Luego se habló de qué tanto sabe enfermería o los que administran los medicamentos de las infusiones intermitentes y continuas. Y se hablaba que en esto se están cometiendo errores porque muchas veces a una infusión continua se le están administrando medicamentos intermitentes que de pronto pueden cambiar la entrega final del medicamento primario. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se programan las infusiones secundarias? Y ahí sí tiene mucho que ver la industria, los que fabricamos bombas de infusión, independientemente de la marca que sea, es algo que hoy los usuarios clínicos les deben de preguntar a los proveedores cómo programo yo infusiones secundarias, porque lo más fácil es decirles a los usuarios clínicos, no, una infusión secundaria use otra bomba de infusión, y eso es un error. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dudas de cómo administrar esa infusión secundaria, es un error decirles yo, como representante de una industria de bombas de infusión, use otra bomba más, porque es un error, porque ustedes no van a tener un segundo acceso vascular diferente para esa infusión, lo van a conectar en alguna parte, porque ustedes no pueden tener 10 infusiones, es igual a 10 accesos vasculares. Y también se habló del concepto de volumen o espacio muerto. Entonces, esta imagen lo dice todo. Hoy tenemos pacientes críticos donde realmente los encontramos con un gran número de bombas de infusión, porque lo requiere, por decir algo, y al final estamos encontrando escenarios parecidos a estos donde se colocan, no sé cómo se diga aquí en México, llaves de 3 vías igual, llaves de 3 vías y confluyen toda una serie de infusiones. Aquí nos tenemos que preguntar si en toda esta cantidad de bombas de infusión que ustedes ven allí, pudiesen estar usando por 2 infusiones una sola bomba. Entonces, primera aclaración, ¿qué son infusiones múltiples? Entonces, las infusiones múltiples se componen por 4. Infusiones secundarias, las que también se conocen infusiones piggyback, las infusiones simultáneas, lo que se llaman bolos intravenosos y lo que es el espacio muerto. Voy a tratar de ir dilucidando un poco en el recorrido cada una de ellas y la importancia que esto tiene. Primero que todo, nuevamente una imagen de un escenario crítico, y aquí lo que queremos mostrarle es toda esta cantidad de tecnologías de infusión de diferentes marcas están confluyendo en unas tubuladuras que van hacia el paciente. Esto que están ustedes viendo aquí es lo que se denomina espacio muerto. Y es algo muy importante que tiene que tener en presente un usuario clínico. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos cuánto se está demorando esto en llegar al paciente, y segundo, donde confluyen todas estas concentraciones de diferentes medicamentos, qué tan verdaderamente esto es estable. Y esto que están viendo ustedes acá es algo a lo cual se enfrentan hoy todos los pacientes que están en un servicio de terapia intensiva, y de manera escalonada, en la medida que se van estando más estables, pues van teniendo menos bajantes o menos sed, pero sin embargo van a estar enfrentados a esto en el día a día. Vamos a mirar 4 momentos
donde se generan espacios muertos. La ISMP hizo una revisión de la práctica y encontraba lo siguiente. Un momento es cuando se tienen dos bombas de infusión y en algún momento se encuentran ellas dos allí. A partir de lo que está en esta vía es un espacio muerto, pero aquí se empieza a compartir un espacio muerto adicional. El segundo momento es cuando se tiene una sola tecnología de infusión, pero se están colocando dos medicamentos por encima de la bomba de infusión y se encuentran en algún punto, que puede ser acá. A partir de acá hasta el paciente se está compartiendo otro espacio muerto. Otro momento es cuando tenemos una infusión y de manera manual en algún punto Y cercano al paciente estamos conectando lo que se conoce como una infusión bolo o una infusión manual IV push y se está compartiendo nuevamente otro espacio muerto. Y el cuarto momento es cuando se hace un cambio de concentración, puede ser del mismo medicamento, pero se hace un cambio de concentración y lo que queda entre todo este bajante era la concentración previa del medicamento que estaba. Entonces, si tenemos, primero que todo, el mensaje aquí es, tenemos claridad que esos espacios muertos existen y que no están relacionados con una tecnología de infusión, sino que es algo que hace parte de la práctica de administración del día a día. Y la segunda reflexión es, si ya tenemos claridad de que esto no depende de una tecnología, es cómo nosotros estamos controlando esto en la administración de los medicamentos, si estamos teniendo en cuenta la biocompatibilidad que tienen y adicional un tema que hemos encontrado en América Latina que yo creo que es un problema de salud pública y es que los que administramos medicamentos no tenemos claridad si lo estamos diluyendo de la manera correcta. Muchas veces uno le pregunta a un farmacéutico, oye, medicamento A y B es compatible, y el farmacéutico nos dice, sí, claro, Fran, es compatible. Ah, listo, entonces voy a hacer cualquiera de estos 4 escenarios que están viendo ustedes acá. Pero cuando uno le pregunta a esa persona que está administrando el medicamento, listo, tú sabes que A y B es compatibles, pero ¿cómo los estás preparando? ¿Estás usando el vehículo correcto? Y ahí empiezan las preguntas con unas respuestas de desacierto bastante grandes. Ahí es cuando nos damos cuenta que nosotros en América Latina tenemos un déficit importante en cerrar esta brecha de seguridad. Cuando yo no hago esas concentraciones, esos cambios de concentración de manera correcta, estoy alterando la estabilidad del medicamento y por ende pueden haber allí errores asociados a la administración. Bueno, entonces frente a esto y esta revisión concluye nuevamente lo siguiente: definir que el espacio muerto se conforma desde el punto que se conectan las múltiples infusiones y se comparte un espacio incluyendo la vena del paciente. Yo a ustedes les coloqué unos escenarios clínicos inicialmente y uno de los escenarios es que cuando se administra un medicamento se piensa que cuando se conecta el catéter que va hacia el paciente pareciera ser que ya el paciente está recibiendo el medicamento y no es cierto. El catéter también hace parte del espacio muerto. Entonces, lo que le preocupa a la enfermera cuando hacemos una conexión de estas aquí atrás, discúlpeme, yo me devuelvo, acá, la enfermera le puede preocupar, oye, yo no puedo hacer esto porque me preocupa mucho, valga el neoplasmo, me preocupa mucho la incompatibilidad, por ejemplo, o cuánto se va a demorar de aquí hasta acá. Pero entonces, si tiene un escenario parecido a estos, parece que la preocupación bajara. Oye, ¿y por qué bajó? No, porque tenemos en nuestra cabeza que al conectarlo cerca del paciente no hay espacio muerto, y realmente hay espacio muerto. Y recuerden, la longitud del catéter también hace parte del espacio muerto. Con esto la ISMP lo que dice es, mire, no hay una solución o una recomendación 1A, no la hay. Pero sí es importante que si se tiene en cuenta este problema que tiene o este riesgo que tienen los pacientes, muy seguramente van a tomar precauciones que sí están en el control de nosotros, como es la correcta preparación, la correcta administración, o no colocar escenarios parecidos como, aquí no tengo ninguno, pero en América Latina sucede. Yo aquí agregaría un quinto momento y se me está olvidando, y es que en América Latina sucede que colocan este escenario y aquí quitemos la jeringa e imagínense que están colocando un antibiótico por gravedad,
sea, con un equipo de gravedad. Esto sucede mucho en América Latina. ¿Y qué sucede? Lo que viene por la bomba de infusión llega acá, se va a retornar hacia el equipo de gravedad. De hecho, este escenario no lo contempló el grupo canadiense, porque todos los medicamentos para ellos deben de ser administrados por una tecnología de infusión. La segunda situación es, ya les mencioné, que se debe conocer la concentración de cada agente, porque indudablemente va a haber una mezcla en esas infusiones secundarias, y esa mezcla va a ser controlada en la medida que se respeten las concentraciones de dilución. Bueno, ya hablamos un poco del espacio muerto, de forma resumida. Ahora vamos a hablar un poco de las infusiones secundarias. Las infusiones secundarias son una infusión intermitente que se administra a un agente intravenoso como dosis única, generalmente puede ir de 10 a 60 minutos. En este concepto se ubican mucho lo que son los antibióticos, ¿correcto? O algunos electrolitos o algunos analgésicos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la infusión secundaria, como les dije al inicio de mi presentación, la infusión secundaria es algo que yo le adiciono a una infusión primaria. Por lo tanto, incluso los equipos de infusión para infusión secundaria son técnicamente diferentes a los que usan para infusión primaria. Y si los vamos a administrar como infusión secundaria, tengan en cuenta que toda la dinámica de fluido de la infusión primaria tiene derecho a cambiar. No es que pueda cambiar, no, tiene derecho a que cambie. Aquí ya les mencioné para qué se usa y se considera muy adecuado para infusiones intermitentes siempre y cuando se compruebe la compatibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? De que hoy tenemos que hacer infusiones secundarias, es obligatorio, es mandatorio. Porque si no, repito, si mi concepto es que voy a disminuir ese riesgo, tendría yo que tener igual accesos vasculares individuales, igual al número de infusiones. No sé si me hago entender con ese concepto. O sea, si yo tengo 10 infusiones, tengo que tener 10 accesos vasculares independientes. Es una cosa obviamente que no es compatible con el tratamiento de un paciente. Por lo tanto, hoy las infusiones secundarias tienen que existir. ¿Qué significa el PIGIVA? El PIGIVA sí es un concepto que surgió a la luz de las tecnologías de infusión y era que cómo se administraba una infusión secundaria de forma segura, y lo vamos a ver un poco aquí. Cuando estamos hablando de infusiones secundarias, hay que tener en cuenta que si ustedes tienen tecnologías de infusión que no controlan la infusión secundaria de forma directa, tiene que haber un diferencial de altura de entre esa infusión secundaria a la infusión primaria. Esta imagen dice todo, más que explicarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede hoy en el entorno hospitalario? Que en este portapiés o en este atril o en este portasueros, estas dos bolsas o estos dos sachets o dos containers se encuentran al mismo nivel. Eso es lo que encontramos normalmente. Y sin embargo, se están encontrando, esta secundaria viene aquí, en esta primaria, pero esta está puesta en este mismo nivel. Hay que tener en cuenta que es muy importante esa diferencia de esa presión hidrostática, porque si no, esta infusión secundaria va a ser una infusión errática. Por eso, las industrias han hecho algo que no debería ser, pero lo tengo que expresar, y es que dicen, la infusión secundaria es peligrosa, más bien no la use. ¿Por qué es peligrosa? Porque claramente hacer esto en el día a día no es fácil, poder diferenciar esto, ¿cierto? Entonces, más bien no lo use, más bien use una segunda bomba. Y allí viene el otro problema. Si usamos una segunda bomba, tenga presente algo, en algún momento se va a encontrar, ahí estás haciendo una infusión secundaria. ¿Qué es el PIGIVAC? El PIGIVAC dice, tú puedes conectar dos infusiones, pero si las controla de forma electrónica vas a asegurar que la infusión sea obviamente mucho más segura y no vas a tener que estar pendiente de cuál es la altura, cierre este roller clamp, abra este o viceversa, cierre este roller clamp y abra este para que este pueda infundirse. Y la infusión primaria tiene que tener una válvula que proteja el reflujo. Entonces estas son las características que tendría que tener una persona que administra una infusión secundaria.
Aquí tenemos una imagen un poco más detallada. Es crítico que el tubo IV secundario esté conectado al tubo IV primario arriba de la bomba para que la bomba pueda controlar el caudal. Esto es muy importante tenerlo presente. Cuando yo conecto esto por debajo de la bomba, sin tener una bomba de infusión, recuerden que lo que está en esta bomba se va a devolver a lo que está por gravedad. Perdón. Las conexiones por debajo de bomba de infusión están asociados con muchos errores que fácilmente no son controlados por la enfermera. Entonces, estas son las imágenes que nos muestra la ISMP para que tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de las infusiones simultáneas, que es otra infusión secundaria. La infusión simultánea son dos infusiones, puede sonar redundante esto, pero no importa, que se administran a la vez, o pueden haber más infusiones simultáneas a través de una misma línea, pero cada uno con su propia velocidad. Estas infusiones simultáneas hoy por hoy son muy riesgosas, y aquí tiene mucho que ver el conocimiento que tenga la enfermera cuando esté conectando las infusiones simultáneas. Tú puedes tener en un catéter central una infusión simultánea a 5 por hora y otra infusión simultánea a 50 por hora. La gran pregunta es, así sean biocompatibles compatiblemente, también hay que pensar en la compatibilidad de las velocidades. Y hoy preguntémonos si el personal que yo tengo en mi institución, si el personal que se está formando, si aquí hubiese un ingeniero biomédico, también tendría que preguntarse si le estamos preguntando eso al proveedor, si estamos entrenando nuestro personal de enfermería con este pensamiento crítico, qué podemos colocar, qué va adelante, qué va atrás, para que no se cometan esos errores que hoy están descritos, están generando fatalidad en los pacientes. Las infusiones simultáneas presentan una ventaja porque minimizan la necesidad de accesos venosos, claro, eso está descrito. Si yo tengo una infusión simultánea controlada pues por una misma vena, voy a infundir los dos, no tengo que tener un segundo acceso vascular. Y esto es muy importante porque disminuye las demandas de trabajo asociadas en la inserción de nuevos accesos, y la otra es que está relacionado con la reducción de infección. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes tienen una infusión simultánea, si la hacen desde la bomba de infusión y no cerca del paciente, hay menos riesgo de que se infecte ese catéter central del paciente. O sea, hay menos riesgo de manipulación. Recuerden que cuando yo estoy manipulando las infusiones secundarias más cerca del paciente, hay mayor riesgo de infección, dicho por la CDC. Las infusiones simultáneas, cada infusión, vamos a mirar, aquí me pasé algo, perdón, debe tener su propia bomba de infusión o canal de bomba. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí estoy haciendo nuevamente una redundancia en lo que ya había dicho. No pensemos que tenemos una infusión secundaria cuando la A, el medicamento A va por bomba y el medicamento va por gravedad. Eso no es una infusión, eso es un error grave que cometemos. Recuerden de que si el medicamento B se tiene que encontrar en un punto en I o en Y con un medicamento que viene por bomba, va a perder el que viene acá. Y al final, ¿quién pierde? El paciente, porque no va a recibir ni el A ni el B. Vamos a mirar un poco el tema del concepto de bolos. Y hoy, no sé realmente en México qué situación exista, pero de aquí para abajo, en América Latina, en el país de donde yo vengo, que es Colombia, los bolos sí son usados indiscriminadamente, lo tengo que decir con tristeza. En el año 2015 la ISMP hizo una publicación muy importante que hablaba cómo era la administración correcta de estos medicamentos. Y específicamente estoy hablando de los medicamentos que se administran en terapia intensiva, como son los sedantes y las analgesias y en algunos casos los relajantes. Con el tema del COVID, en algunos países y específicamente en Colombia hubo desabastecimiento de estos medicamentos, no sé aquí en México cómo fue la situación. Empezaron a faltar los anestésicos, los sedantes, y una de las causas que se encontró no fue porque la pandemia hubiese generado esto. La pandemia sacó a la luz pública algo que desde el año 2015 se venía hablando, y era el uso indiscriminado de lo que llamamos mal llamados bolos, que son medicamentos IV push.
el paciente, por ejemplo, en terapia intensiva que está sometido a una ventilación con un respirador artificial, requiere de estas infusiones continuas. Pero lamentablemente lo mantenemos, entre comillas, sedado. Como decía un anestesiólogo, decía, sedado o drogado, son dos conceptos diferentes. Cuando yo tengo un paciente sedado es porque estoy trabajando infusión continua con objetivos de sedación. Cuando tengo un paciente drogado es porque lo tengo a expensas de bolos y cada vez que se está despertando es como un shot de estos medicamentos y lo que terminamos generando en el paciente es un síndrome de abstinencia de forma rápida. ¿Qué se encontró? Dicho en el año 2015, se encontró algo muy importante y era que los bolos intravenosos se usan comúnmente para administrar medicamentos intravenosos que producen un efecto fisiológico deseado, pero en nuestro entorno sucede algo y es que se administra un bolo de midazolam que el efecto deseado ¿cuál es? Sedar, ¿cierto? Y el paciente termina hipotenso. ¿Ese era el efecto deseado? No, es un efecto adverso. Pero se nos ha vuelto tanto paisaje esto a nosotros que prácticamente después de un bolo de sedación como el midazolam, pues aumentémosle la norepinefrina porque es que está hipotenso por el tema del bolo. Entonces, esto es de las cosas que dentro de las infusiones secundarias es muy peligroso en el día de hoy lo que son los bolos. Los bolos idealmente cuando no tenemos una conciencia clínica de parametrizarlos de forma clínica, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos bolos recibió un paciente? ¿Qué dosis recibe el paciente? ¿Qué velocidad debe recibir ese bolo? Cuando eso no está totalmente descrito en la guía de administración, la mejor manera es administrarlo como lo muestra la imagen, de forma manual. Entonces, tenga en cuenta que el término por sí solo se encontró en el año 2012, es muy ambiguo y no es claro cuando no se conoce bien la dosis y el contexto en el que se va a administrar. Su uso también puede diferir entre diferentes unidades. Uno también escucha, es que le van a colocar un bolo de cloruro de potasio. Oye, un bolo, si el bolo es algo rápido, ¿cómo le van a colocar? No, es que aquí un bolo se entiende que es algo que se administra en 1 o 2 horas. Cambia el concepto, es diferente. El término bolo y los diferentes escenarios clínicos hacen que el uso de esta práctica de infusiones múltiples sea una fuente potencial de confusión que puede llevar a errores. Yo hago unos talleres de pseudoanalgesia y en el taller, un paréntesis les hago acá, tengo anestesiólogos, intensivistas y enfermeros y les digo, escriban cómo quiere que quede su guía de administración del bolo. Y es muy particular porque me miran y se ríen. Dicen, pero venga, ¿cómo así que le escriba? Sí, doctor, sí, enfermera, sí, anestesiólogo, le escriba qué dosis quiere que le administren de midazolam o de fentanil o de propofol o de la ketamina, que también se puso de moda en esta pandemia. ¿Qué dosis quiere? ¿A qué velocidad? ¿Y cuántos bolos por tiempo? Era muy particular porque todos escribieron, los que escribieron cosas diferentes. Y los que no escribieron decían, no, es que esto se verbaliza, pero no se escribe. Y cuando iban a escribir, eran conscientes de que su práctica no era segura. Y cuando uno tiene que escribir algo que no es seguro, se acordarán de mí que escribirlo no es fácil. Es mejor, hablémoslo, charlémoslo, pero no es fácil. Bueno, entonces momentos de alto riesgo, esta tarea de los bolos impone demandas cognitivas muy altas porque también es cuál es la vía para administrar, qué voy a barrer de allí. Incluso hemos encontrado en América Latina bolos de vasoactivos, gravísimo ese concepto. Colóquele un bolo. Doctor, el paciente está en bradicardia, tiene una frecuencia de 40, ¿qué goteo tiene? No, tiene norepinefrina, póngale un bolo, gravísimo ese concepto. No está estandarizada la tarea tiene muchos modos de falla y ¿sabe qué se encontró? Que cuando se quiere administrar bolos en esos momentos de urgencia, el peor enemigo para el paciente, ¿sabe cuál es? La bomba de infusión. Porque la digitación o el botoncito que dice bolo, ¿cuándo lo suelta?
No sé si ustedes han visto, hay unos videos cuando le administran un bolo de sedación a un paciente. ¿Sabe qué mira el usuario? Al paciente hasta que deje de chapalear, pero no miran qué dosis es. Y ya después de que sueltan el dedo es que empiezan a mirar el monitor. ¡Ay, se desaturó! ¡Ay, está hipotenso! Son los efectos de esto. Bueno, es un ambiente de trabajo complejo, hay alta frecuencia de interrupciones y la falta de capacitación es muy importante en este concepto. Aquí estamos ya terminando y les quiero contar a ustedes los riesgos para los pacientes asociados con estas múltiples infusiones, y es un riesgo: medicamento fluido a la velocidad incorrecta; el segundo, las incompatibilidades; el tercero, los vesicantes por vena periférica, cuando el medicamento requerido es conectado pero no iniciado al paciente, con lo que les mencionaba ahorita, que no se inicia por diferencias de altura o porque está a gravedad. Demora o interrupción, administración de bolos incorrectos, administración de medicamentos que ya han sido suspendidos al paciente. Por ejemplo, se le suspendió el midazolam, pero quedó el espacio muerto y se le hace un barrido, eso que quedó allí, eso ya estaba suspendido. Tengan en cuenta que una infusión secundaria no se debe programar como una infusión continua. La infusión secundaria tiene alto riesgo de programación errónea, eso es lo que dice la ISMP. No se recomienda usar una infusión secundaria con medicamentos de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy colocando unos líquidos endovenosos, coletémosle en Y un medicamento de alto riesgo como tipo heparina o vasoactivos, sedantes, y esto sucede en el día a día. Y otra cosa importante, se debe desarrollar una guía de administración que contemple las indicaciones de las infusiones secundarias. Toda institución tiene una guía, yo no conozco ningún hospital que no la tenga. La gran pregunta es, ¿está hecha con óptica de seguridad? Y ahí es cuando de todas esas instituciones, la mayoría se empiezan a quedar con ese estándar. La diferencia de altura, lo que les mencionaba ahorita, si estas diferencias de altura yo no las garantizo, eso de entrada va a haber un error. Y las consecuencias no se hacen visibles. Por ejemplo, un antibiótico, ¿cómo un enfermero evalúa que el antibiótico no fue bien administrado? Pero sí, más adelante hay resistencia bacteriana, eso no lo asocian con los errores de problemas de tiempos de administración. En el entrenamiento se encontró en Canadá cosas muy importantes, cómo se entregaba el turno, y en este tema hoy que estamos hablando de dispositivos, es muy importante explicarles a ustedes o explicarle a la comunidad de que debe haber una línea como una línea de medicamentos de emergencia. O sea, hay que explicarle, tenga en cuenta que debe haber una línea para esto, debe haber una línea que está destinada para medicamentos intermitentes, y la ISMP ha apoyado la clasificación de colores, algo que viene, todavía no es una recomendación 1A, y es de que el acceso tenga un color cercano al paciente, por ejemplo, rojo, y la bomba tenga una distinción de color rojo para el medicamento de alta alerta. Para los de sedación se recomienda el color azul, pero es un tema que no tiene todavía una recomendación 1A. En el grupo de Ontario, durante la observación se encontró que las infusiones múltiples encontraron que uno de los mayores problemas son los bolos. Ténganlo presente, ténganle miedo a las tecnologías que tengan el acceso de bolo sin estar controlados, porque eso haga de cuenta que un piloto le gustará más el piloto manual que el automático. Muchas gracias.